Son las 6:34, momento económico. Llega gracias a Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, muy buenos días. Hola Mabel, ¿cómo estamos? Pues ahí, en la incertidumbre política, como siempre, y también la incertidumbre futbolística. Pero a una cosa le tenemos más fe que la otra, por supuesto que al fútbol. Es cierto, los peruanos vivimos en incertidumbre últimamente. Así es. Y también es incertidumbre la inversión pública, Eso, ¿no? a ver, danos luces sobre ello, ¿no? ¿Cómo vamos en inversión pública tan importante también para generación de trabajo? A ver, les cuento un poquito porque esto sí es importante que todos lo sepamos. La inversión pública, como todos no imaginamos, es una parte clave para proveer servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Sin embargo, un dato alarmante es que estando ya prácticamente a mitad de año, solo 20% del presupuesto en inversión ha sido ejecutado. Y por eso, hoy, señor, señora, hablaremos de la situación de la inversión pública y los efectos que produce esta baja ejecución. Primero, veamos un poquito el panorama de la inversión pública en general. Les cuento que los sectores que tienen más presupuesto en inversión pública son, oído a la música, como decía el Beco, ¿no? Transporte, con casi 18.000 millones, educación, 10.000 millones, agropecuario, 6.500 millones, saneamiento, 5.700 y salud con 3.300. Y se esperaría, ¿no?, que el avance a esta época del año fuese alrededor de ¿cuánto? 40%, ¿no es cierto? Al menos. Sin embargo, se encuentra en solo 20%. Y los ejecutores con más retraso son los gobiernos regionales y luego le sigue el gobierno nacional. A ver, y entonces para poder entender qué es lo que está pasando, ¿qué les parece si ponemos una lupa, ¿no?, sobre un sector? A ver, veamos el caso del sector educación, que es uno que le preocupa a toda la población siempre, ¿no? Yo les decía que el sector educación es el segundo sector con más presupuesto de inversión, y ahí el gobierno central, liderado por el Ejecutivo, solo ha ejecutado el 15% en obras. Pero miren este dato que es aún más fuerte. Cuando vemos solo el Ministerio de Educación, la ejecución apenas llega al 8%. ¿8%? La diferencia la estaba haciendo, o la estaba logrando, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que tenía pues un 46% de avance. ¿Y qué es esta autoridad? Era esta autoridad que se encargaba de generar y ejecutar proyectos, en este caso educativos, en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero del 2017. Pero como ustedes saben, ¿no es cierto, Carlos, Mabel? Hace un par de semanas nos enteramos que se había retirado a su directora ejecutiva, una persona con mucha experiencia, de ese puesto. Entonces el panorama de avance de las obras ya no es tan positivo. Lo cual es increíble. Carlos, cuéntame. Osvaldo, pero a ver, un poco para aterrizar, ¿no? A ver, para la persona que nos escucha en estos momentos, para el padre o madre de familia que está preocupado por, no sé, la educación, la salud, la alimentación de sus hijos, ¿en qué lo beneficia que haya una eficiente inversión pública, un eficiente coeficiente, valga la redundancia, de inversión pública en el país? Lo claro que lo beneficia. A ver, a usted, señor, señora, que es padre de familia, ¿no? A nivel nacional, hoy día existen cerca de 22.000 colegios en riesgo de colapso. Es decir, colegios que deben rehacerse casi, ¿no es cierto? Demolerse, hacer nueva infraestructura. Quizás hoy usted, lamentablemente, sufre de eso, porque sus hijos, cuando van al colegio, van a un colegio pues con pésima infraestructura, ¿no es cierto? Y entonces usted diría, caramba, qué pena, a mí me gustaría que mi hijo vaya a un buen colegio, que lo ayude, ¿no es cierto? Que en donde no tenga ningún tipo de riesgo, donde la infraestructura sea buena. Pues justamente es esta inversión, este presupuesto en inversión, el que debería resolver esos problemas para que su hijo, su hija, tengan un bonito colegio, que es lo que todos los niños del Perú se merecen. Pero justamente
es el presupuesto de inversión que no se ejecuta. Osvaldo, lo que ¿Qué nos estás significa? diciendo entonces es que dinero hay, pero no se ejecuta. Exacto. Y mira, te voy a dar este dato que Comex Perú lo da. Para lo que no se ejecutó en el 2020, para los 3 niveles de gobierno, lo que no se ejecutó ahí equivale a más de 230.000 niños escolarizados, 4.300 kilómetros de carretera asfaltada, 400.000 peruanos con conexión a agua y alcantarillado, 8.000 camas UCI, 57.000 camas hospitalarias. Eso es lo que los peruanos estamos perdiendo por esta baja ejecución. Y esto está, Imagínense. Osvaldo, muy relacionado también a las designaciones que se hacen, ¿no? Si hay gente incapaz que no conoce del sector, pues no va a poder promover la inversión pública en su sector, que es más o menos una marca Exacto. registrada de este gobierno, ¿no? Exacto, Mabel, le has dado exacto ahí en el punto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando detrás? ¿Por qué no se puede ejecutar? La baja capacidad de los gestores públicos para elaborar proyectos de inversión es parte de la explicación, así como la rotación del personal. Para tener mejores niveles de ejecución pública, lo que necesitamos es gente que esté debidamente capacitada. En 10 meses de gestión, lamentablemente, el gobierno acumula al menos 122 funcionarios cuestionados, ¿no? Y de hecho, ahora es lamentable, ¿no? Hay un ministro prófugo de la cartera que tenía el mayor presupuesto de inversión, ¿no? Y Osvaldo, un ex ministro prófugo. Y Osvaldo, ¿cuáles son las previsiones que hay o las expectativas en este año para el tema de la inversión pública? Mira, es muy triste porque si seguimos en esta ruta, no nuevamente va a quedar muchísimo dinero como eso que yo les decía del 2020. Porque tenemos el siguiente problema. Por un lado, tenemos que el gobierno central no está... A ver, para que se vea mi dedito. Ahí está. Por un lado, tenemos el gobierno central que no está ejecutando, ¿no es cierto? Porque tiene malas designaciones. Pero al mismo tiempo tenemos, ¿qué cosa? Tenemos elecciones regionales, tenemos, ¿no es cierto?, elecciones locales. ¿Y eso qué va a terminar haciendo? Que todos estos nuevos gobiernos que ingresen también les cueste trabajo, ¿no? Movilizar. Entonces las proyecciones son malas, desafortunadamente. Y yo ya alguna vez les contaba que parte importante de lo que se supone explica las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas para este año se debían a que tendríamos una buena ejecución de la inversión pública. Así que es complicado lo que está pasando, ¿no? Sin duda, sin duda. Y no se ve la luz al final del túnel aún. Muchísimas gracias, Osvaldo, por el comentario.